¿Cómo están mis hermanos? Buenas tardes. Bienvenidos, un gusto saludarlos a todos. ¿Está listo para la palabra? ¿Sí? Pues seguimos con la serie, mis hermanos, Conociendo a Dios. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 14. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por su paciencia? ¿Se ha sido paciente el Señor con usted? Conmigo ha sido muy paciente también. Nos enseña y con paciencia nos exhorta, nos corrige, nos ayuda a crecer. Y bueno, tantas misericordias que tiene con nosotros, ¿no? Gracias a Dios por el conocimiento de su voluntad. Dice Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y nos brincamos al versículo 14, ¿sale? ¿Ya lo tiene? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre amado, queremos darte gracias una vez más. Gracias porque estás en medio de nosotros. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y nosotros venimos a ti con un corazón rendido. Padre, háblanos, ayúdanos, enséñanos, porque queremos vivir vidas con propósito, queremos vivir vidas con significado. Queremos verte a ti claramente, no queremos caminar diciendo que te vemos, pero en realidad estamos ciegos. No, amado Dios, queremos creer que verdaderamente tú estás aquí, que tú estás cumpliendo propósitos, que estás trabajando en nuestros corazones, que estás preparando la tierra y que aún estás preparando nuestras vidas para ser usados con aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque solo no podemos. Necesitamos de ti, tú eres nuestra cabeza. Eres el Rey de nuestras vidas, el Señor Todopoderoso, y nosotros dependemos completa y totalmente de ti, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Habla a través de mis labios, pon tus palabras en mi corazón, en mis pensamientos, y que todo lo que salga de mi boca sea para edificación de tu iglesia, Padre. Gracias, amado Dios, te damos toda la gloria y ponemos este tiempo en tus manos, reconociendo que es por ti que estamos aquí. Bendito y alabado seas por siempre, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar hoy, mis hermanos, es el Dios encarnado. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos estado viendo algunos temas. Los últimos 2 temas que vimos fue acerca de la omnipotencia de Dios, del Dios todopoderoso, y cómo este Dios tiene cuidado de nosotros e interviene en su creación y está interesado en nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está interesado en usted? Si no lo sabe o no lo cree, sería bueno, mi hermano, que comience a creer que Dios está interesado en usted. Leímos el pasaje y dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ¿sabe cuál es la cuestión, mi hermano y mi hermana? Que el Señor sigue habitando en medio de nosotros. El Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de su iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo cree? El Señor habita entre nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está presente aquí? Levante su mano. ¿De verdad lo cree? Ok. Cuando usted entró a este salón, le pidieron que dejara una silla entre medio de cada persona, ¿verdad? ¿Sí la dejaron? Bueno, ¿con qué propósito, mi hermano? Vamos a hacer una dinámica, se podría decir. Que esta dinámica va a operar en toda la reunión, ¿sale? Voltea a ver la silla vacía. Y visualice a Cristo Jesús ahí sentado. Visualícelo sentado a un lado de usted. Si se duerme, Dios lo va a estar viendo. Si está poniendo atención, también Dios lo va a estar viendo. Pero si verdaderamente usted cree que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y que Cristo Jesús habita en medio de nosotros, es real que está sentado a un lado de usted.
Es real, mi hermano. Voltea otra vez a la silla que está vacía. Sienta la presencia del Señor en ese lugar, mi hermano. No le saque. El Señor no le va a hacer nada. Lo que quiere el Señor es habitar en medio de su pueblo. Y cuando el Señor está sentado juntamente con nosotros, cosas tienen que ocurrir en nuestras vidas, en nuestro corazón. Entonces, durante toda la reunión, usted va a visualizar al Señor sentado ahí. Amén. Viendo cómo su pueblo le adora y cómo su pueblo se reúne para escuchar su enseñanza. ¿Sale? Porque el Señor habita en medio de nosotros. Quiero hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Crees que Jesús realmente es Dios? ¿Sí lo crees? ¿Crees que Jesús realmente es Dios? Fíjate, mi hermano y mi hermana, que de la respuesta a esta maravillosa pregunta yace todo lo que se conoce el día de hoy como cristianismo. El cristianismo nace, se desarrolla, permanece y se sustenta en la respuesta a esta pregunta. ¿Creemos que Jesús es realmente Dios? Hasta el día de hoy el cristianismo permanece a causa de que creemos que verdaderamente Dios se encarnó en la persona del Hijo. Casi 2000 años, mi hermano, de que Jesucristo ascendió a los cielos, y hasta el día de hoy el cristianismo se sustenta en la respuesta a esta pregunta, a esta maravillosa pregunta, si Jesucristo verdaderamente es Dios. Porque si Jesús no es Dios, entonces el cristianismo es una farsa. El cristianismo entonces es un fraude, si Jesús no es Dios. Pero si en verdad creemos que Jesús es Dios, entonces estamos salvados. Entonces tenemos vida, mi hermano, porque Él vive. Pero si Jesús no es Dios, entonces estamos completamente perdidos. Dios jamás se ha interesado en nosotros, y Jesús, mi hermano y mi hermana, no es más que un mentiroso. Pero si Jesús en verdad es Dios, entonces podemos estar seguros de que cumplirá cada una de sus promesas para nuestras vidas. Y que Él es el único camino, y que es la verdad y que es la vida. Te vuelvo a preguntar, ¿verdaderamente crees que Jesús es Dios? Fíjense que el Señor les hizo la misma pregunta a sus discípulos. ¿Cuántos recuerdan esto? Cuando el Señor los cuestionaba y les decía, a ver, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y comenzaban a decirle, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y luego les dice, ¿y tú? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y la respuesta de Pedro fue precisamente, mi hermano y mi hermana, la roca sobre la cual se edifica la iglesia del Señor, o está edificada la iglesia del Señor. ¿Cuántos recuerdan la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta de Pedro. Pedro verdaderamente creyó que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús verdaderamente es Dios, y sobre esa roca, sobre esa declaración la iglesia está sustentada. Sobre esa declaración la iglesia se sostiene, sobre la declaración de que Jesús realmente es Dios, mi hermano. Dile al que tienes a un lado, Jesús realmente es Dios. Y si te toca la silla vacía, dile, tú eres realmente Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Jesús es Dios. El tema de la encarnación es uno de los grandes misterios que la palabra de Dios nos revela. Este tema de la encarnación ha sido un tema de discusión desde los primeros siglos de la iglesia. E incluso esta declaración acerca de que Jesús es Dios dio origen a algunas herejías. ¿Cuántos han escuchado hablar del arrianismo? O lo que hoy se conoce como los testigos de Jehová, que es prácticamente la misma línea doctrinal. Bueno, ellos, la herejía del arrianismo surge precisamente acerca del tema de la encarnación, los cuales decían que Jesucristo no es Dios.
o el gnosticismo, que declaraba que no puede un Dios encarnarse en un cuerpo humano porque la carne y el espíritu son completamente opuestos. Pero es un misterio, mi hermano, que se ha discutido por muchos años y que debido a que muchos han tratado de poner su mirada en querer entender el poder de Dios para hacer esto, han caído en la herejía. Porque muchos ponen la mirada en querer entender a Dios. Quieren entender el poder de Dios. Se cae en el error de querer entender los designios de Dios. Y escúchame bien, entender los designios de Dios, mi hermano, es imposible. Si Dios no ha revelado la respuesta a algo y tú quieres saber por qué, vas a terminar cayendo en una herejía. Porque no se trata de poner la mirada en querer entender el poder de Dios. No. En lugar de querer entender el por qué o cómo ocurrieron las cosas, mejor deberíamos de poner la mirada en cuál fue el propósito de su encarnación. ¿Y qué es lo que Dios produce a través de este espectacular acontecimiento? De que Dios mismo se haya hecho carne y habitar entre nosotros. Muchos, al querer entender a Dios, terminan por abandonar la fe, porque quieren inmiscuirse en cosas que un ser limitado jamás va a poder entender. Es claro que no podemos comprender la manera en la cual, siendo Dios un ser infinito, pudo sujetarse a un cuerpo limitado. ¿O alguien aquí entiende eso? Como un ser del cual dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener, o que simple y sencillamente la tierra es estrado de sus pies, vino a sujetarse a un cuerpo tan pequeño y tan limitado y tan débil. Es un misterio que quizá nunca podamos entender, incluso con nuestro cuerpo glorificado. Jamás vamos a entender a Dios. Tendríamos que ser Dios para entender a Dios. Y sabemos que eso nunca va a pasar, ¿verdad? Pero lo que sí se nos ha revelado, mi hermano, es el hecho de que en verdad Dios se hizo carne. Y al mismo tiempo se nos ha revelado que hubo razones especiales por las cuales tuvo que ser de esta manera. En 1 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, el apóstol Pablo escribió algo al respecto. Y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Indiscutiblemente, dice, es algo que no tiene que haber discusión. Todos lo confiesan de manera unánime, nadie tiene duda que Dios fue manifestado en carne. En el tiempo de Pablo todos estaban de acuerdo en que Jesucristo verdaderamente era Dios, manifestado en carne. No había nadie que dudara de esta verdad en medio de la iglesia, porque podían palpar los beneficios y las bendiciones que les habían sido derramadas a causa de Cristo Jesús. Y si hemos hablado en temas anteriores acerca del Dios Todopoderoso, el Dios de la grandeza, el de su poder, de su sincero interés por su creación, de su deseo de que el hombre conozca a Dios, y de cómo con este fin de que el hombre le conozca, se ha manifestado de una manera general a todos los hombres a través de su poder y su gloria. Bueno, entonces podemos creer que también ese mismo poder operó para la encarnación del Señor Jesucristo, lo cual nos da a entender que no fue suficiente para Dios una revelación general. Para Dios no fue suficiente el revelarse a través de su poder creador. No, el Señor fue más allá de una revelación general de su poder, propiciando y permitiendo una relación especial con el hombre a través de su encarnación. Dios quiso revelarse de una manera personal e íntima con cada uno de nosotros.
No le bastó al Señor crear todas las cosas y que su eterno poder y su deidad se hicieran claramente visibles por medio de las cosas hechas. No, Él quiere que le conozcamos de una manera profunda y personal. Que podamos ver la gracia de Dios a través de su humillación, al permitir que el hombre pueda acercarse a Él. Porque así lo dice la palabra, se humilla a mirar en la tierra. ¿Qué está haciendo un Dios tan grande mirando en la tierra, mi hermano? ¿Qué está haciendo un Dios tan inmenso, tan impresionante, mirando seres tan insignificantes como tú y como yo? Bueno, Dios quiere que veamos esa gracia y esa misericordia para que podamos entender que Él quiere tener una relación personal con nosotros. La encarnación del Señor Jesucristo fue el primer paso del cumplimiento de aquella promesa que Dios había hecho de restauración. El que el Señor Jesucristo se haya encarnado, que Dios se haya encarnado, es la entrada a la plenitud de Dios por parte de los hombres. Si tú y yo podemos gustar de una plenitud, es a causa de que Cristo Jesús vino a este mundo, de que Dios se encarnó. La manera en la cual el hombre ahora puede adentrarse en un conocimiento más amplio es gracias a que Dios se hizo carne. El tener la revelación no solo de su poder, sino tener, mi hermano, la revelación del corazón mismo de Dios, es gracias a que Dios se hizo carne. Por eso podemos conocer el corazón de Dios. Podemos conocer su compasión para con los hombres. Podemos conocer el deseo de salvación de Dios para con los hombres. Todo gracias a que Dios se hizo hombre. Como aquella historia en la que un indio resbaló y cayó en un hoyo de hormigas. Y en el momento en que cayó en el hoyo de hormigas, las hormigas comenzaron a correr por todos lados. Y el indio comienza a desesperarse, queriéndole hacer entender a las hormigas que no les iba a hacer daño, que simplemente cayó por accidente. Y no podía darse a entender con ellas. A lo que le dice otra persona: tendrías que ser una hormiga para que te entiendan. Entonces entendió también que el Señor Jesucristo, que Dios tuvo que hacerse a nuestro nivel para que pudiéramos conocerle, para que pudiéramos entenderle, para que también Él pudiera conocer y palpar nuestras necesidades a una manera humana. Esa causa de el Dios encarnado, que ahora podemos ver a Dios a través de la vida de Cristo Jesús. Y es algo impresionante. Y Dios quiere que aprendamos a conocerlo de esa manera. En Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie le dio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le da a conocer. Pero no a todos, porque dice también en Mateo capítulo 11 versículo 25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, o entre paréntesis póngale en su Biblia, de los orgullosos y soberbios, que no reconocen el señorío de Jesús. Escondiste estas cosas de los orgullosos, de los soberbios, y las revelaste a los niños, es decir, a los humildes, a los que verdaderamente son pobres en espíritu y que reconocen su necesidad y su sed de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó, dice el versículo 26. Todas las cosas, dice el 27, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie al Padre sino el Hijo. Y solamente aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, solamente aquellos que
verdaderamente quieren conocer al Padre, pueden ver la realidad de Dios en el Hijo. En la encarnación de Dios, mis hermanos, encontramos tres principales propósitos que nos van a permitir conocer más a Dios. Y no solamente eso, sino tener una perspectiva adecuada del corazón de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? ¿Sabía que si usted se enfoca solamente en el Antiguo Testamento, no puede conocer de una manera profunda el corazón de Dios? Es claro, porque la máxima revelación de Dios, ¿quién es? Es Jesucristo. El Antiguo Testamento solamente habla de sombras y figuras de aquel que había de venir, pero no revelan en su máximo esplendor a Dios. Y la encarnación nos da tres propósitos principales que nos permiten conocer más a Dios a través de la vida de Jesús. Tener una perspectiva adecuada del corazón. Y el propósito número 1 es que la encarnación nos revela a Dios de una forma más clara y exacta. ¿Cuántos han escuchado hablar o decir a personas que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? ¿Sí lo han escuchado? Que dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era uno y ahora el Dios del Nuevo Testamento es otro. No es cierto, mi hermano. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo, Dios a través de su encarnación, nos está revelando de una manera más clara y de una manera más exacta el Dios que se venía anunciando desde el principio de la creación. Dice la Escritura que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Pero la realidad es que la mayoría de las personas tienen una perspectiva equivocada acerca de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ven a un Dios tan diferente al que Jesucristo nos quiere mostrar. Y a veces separamos tanto a Jesús del Dios, a Jesús del Padre. Separamos tanto al Dios del Antiguo Testamento de Jesucristo cuando viene siendo el mismo Dios. Por eso nos hacemos ideas equivocadas acerca de quién es Dios. Y comenzamos a pensar que Dios es un ser demasiado egoísta o que Dios es un ser demasiado vengativo. Y que si hacemos algo mal, el Señor dice, ándele para que se le quite. ¿Cuántos han pensado de Dios que les ha dicho esto? Yo sí. Cuando fallas constantemente y sabías que tenías que obedecer y no obedeciste, te fue mal, ¿a poco no sientes que Dios te dijo, ándele para que se le quite? ¿No lo sienten? Al rato que hagan vagancias van a ver. Naturalmente tenemos perspectivas inadecuadas, equivocadas de Dios, porque lo separamos tanto de Cristo Jesús. Y no hay mejor forma de asimilar el ser de Dios sino a través de la persona de Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios que se hizo al nivel nuestro, que tomó forma de siervo, dice la Escritura, siendo semejante a los hombres. Pero la mayoría tiene una idea equivocada, una idea errada acerca de Dios. Cualquier persona que tú vayas al mundo o incluso entre ustedes mismos, que les pregunten cuál es su percepción acerca de Dios en relación a ciertos temas, quizá vamos a tener una perspectiva muy alejada de lo que Dios es. Es lo que le había pasado al pueblo de Israel. La visión del Dios estaba demasiado distorsionada en medio de su pueblo. De modo que afirmaban que Dios actuaba de formas que incluso atentaban contra su propia santidad. ¿Qué acaso Pablo no pensaba que al matar a los cristianos servía a Dios? Pregunto. ¿Qué perspectiva de Dios tan equivocada, no creen? El pueblo de Israel se la vivía en una imagen distorsionada de Dios. No lo conocían aun cuando tenían la palabra. Y a veces el pueblo de Dios en nuestros días, la iglesia de Cristo, tiene una imagen distorsionada de Cristo.
Porque piensan que Cristo pasa por alto ciertas cosas. Porque estamos en el tiempo de la gracia. O que podemos o tenemos derecho a pedirle a Dios que tome venganza de las cosas malas que nos han hecho, simple y sencillamente porque torcemos la Escritura cuando dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y creemos entonces que Dios es un Dios que quiere vengarse. Y torcemos la palabra venganza, ignorando la justicia. El pueblo de Israel atentaba contra Dios. Pensaba que el Señor aprobaba ciertas cosas. E incluso llegó a pensar que el Dios aprobó la muerte de su propio hijo. O que Dios lo apoyaba. Porque dice la Escritura en Isaías 53: si nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y eso significa que el pueblo de Israel pensó que le estaba yendo así porque había pecado contra Dios. Le está pasando lo que le está pasando por pecador. Y a veces nosotros tomamos la misma postura. A alguien le está yendo económicamente mal, ¿y qué piensas? ¿Qué piensas? Está en pecado, ¿verdad? Le está yendo mal económicamente, ¿y qué piensas? No, es que se está enfriando, Dios lo está tratando. Está enfermo, ¿y qué piensas? No, es que Dios algo está tratando con él. Y relacionamos todo lo malo con una ira de Dios o con una disciplina de Dios, porque tenemos una perspectiva de Dios muy diferente a la que Cristo Jesús nos muestra. Como cuando aquellos discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús simple y sencillamente le dice: no, ni él ni sus padres. Simplemente Dios quiere manifestar su gloria a través de él. Este tipo de conocimiento superficial y barato que tenía el pueblo de Israel llevaba a los líderes a cargar enormemente a las personas que estaban bajo su cuidado. Las cargaban de cosas que Dios jamás había mandado. De modo que el Señor Jesucristo les dijo: ustedes atan cargas pesadas en otro y ni siquiera con un dedo ustedes las mueven. Ignoraban lo que había dicho el salmista David en el Salmo 51, versículo 16: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. Yo puedo darte un sacrificio, yo puedo venir a la iglesia, yo puedo diezmar, yo puedo ayudar a los pobres, yo puedo ayudar a mis padres, yo puedo ayudar a mis hijos, pero no quieres eso, no quieres holocaustos, porque los sacrificios de Dios no son cosas materiales. Lo que Dios quiere ver son espíritus quebrantados, espíritus que reconozcan su dependencia de Él, porque el corazón contrito y humillado no desprecia. Un corazón que reconoce su necesidad y acude a Él urgentemente todos los días, no solamente cuando hay coronavirus en el mundo, sino aún antes del coronavirus y después del coronavirus. El profeta Samuel le dijo a Saúl en 1 Samuel 15:22: ¿a poco se complace más Dios en los holocaustos y en las víctimas como que se obedezca las palabras de Jehová? Y luego le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces tanta predicación no nos deja prestar atención a lo que estamos viviendo. No estoy diciendo que no escuche predicaciones, pero a veces meterte tanto a escuchar, no te deja ver lo que estás viviendo. Si estás presentando un Dios adecuado en tu casa, sí o no. Si Dios verdaderamente está haciendo la obra en tu familia. Y esto es porque separamos tanto la vida de Cristo de Dios. La separamos, mis hermanos, y no podemos separar a Cristo del conocimiento de Dios. Ahí mismo en Mateo capítulo 11, en el contexto, el Señor Jesucristo le reclama a unos y les dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho todas las cosas que se han hecho en tus tiempos, desde hace mucho se hubieran arrepentido. Y luego le dice: ay de ti, Capernaum, porque te sientes la última Coca-Cola en el desierto, pero así como te has elevado, así también vas a caer.
Porque si en Sodoma se hubieran hecho las cosas que se han hecho en ti, también se hubieran arrepentido. Porque no conocieron al Señor Jesucristo. No pudieron ver al Señor de la gloria caminando en medio de ellos. No pudieron ver toda la plenitud de la deidad, como dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente, es decir, en su cuerpo, mi hermano. En el cuerpo de Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y toda es toda. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O en otras palabras, si pudieran asimilar que Jesucristo es completamente Dios, no estarían buscando en otros lados que la buena suerte y que me lean las cartas y que me digan mi futuro. Estarían pensando en cómo agradar a Dios. Entenderían que en Él están completos y que no les hace falta nada. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que para cualquier cosa que queramos aprender de Dios, tenemos que forzosamente observar a Cristo Jesús. Tienes que observar a Cristo, mi hermano. Hay algunos que quieren conocer a Dios y ni siquiera los evangelios han leído. Necesitamos observar a Cristo, necesitamos darnos cuenta si realmente Dios es como nosotros pensamos que es. Porque hay armonía entre Cristo Jesús y el Dios de toda la Biblia, Hay una completa y total armonía. Es precisamente Cristo Jesús, aquel verbo encarnado, la revelación máxima de Dios a los hombres. Y no hay manera de conocer a Dios sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Cristo. Si no conoces a Cristo, entonces no conoces a Dios. Porque precisamente para eso se encarnó, para que le pudiésemos llegar a conocer. ¿Cuántas veces has observado a Cristo Jesús en la palabra? ¿Cuántas veces has observado a Cristo Jesús en los evangelios? Sus palabras, sus acciones. Porque todo conocimiento de Dios debe ir en perfecta armonía con el conocimiento de Cristo. Por eso sacan rollos como que Dios te quiere hacer rico, porque no observan a Cristo Jesús. Ni siquiera han leído aquel pasaje en donde dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, sino que apartan completamente a Dios del conocimiento de Cristo y los hacen como dos cosas completamente diferentes y comienzan con sus herejías. Cuando el Señor claramente afirmó: yo y el Padre uno somos. Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? ¿Qué no ves que yo soy Dios? ¿Qué no ves que yo soy toda la plenitud de la deidad? ¿Qué no ves que tú estás completo en mí? Es lo que le está diciendo el Señor a Felipe ahí en Juan 14, capítulo 14, versículo 8 y 9. Muéstranos al Padre y nos basta, decía Felipe. Y algunos piensan de esta manera: Señor, solamente dime y vas y será suficiente. Está como aquella vez que yo le pedí al Señor que me hablara audiblemente. Le decía: Señor, háblame, quiero escucharte aquí en mi oído. Dime, ve y haz esto, ve y haz el otro. Pero yo necesito escucharte. Y sí me habló el Señor al corazón y me dijo: obedece primero la palabra. Ya está escrito. ¿Para qué quieres escuchar mi voz si lo que ya he dicho no lo has puesto por obra? Le dije: está bien, Señor, pero no te enojes conmigo. No te enojes, está bien, lo voy a poner por obra.
y desde entonces no ha escuchado a Dios audiblemente. Porque hay mucho de lo que está escrito que tenemos que vivir. Pero el Señor se encarnó para que pudiéramos tener una imagen clara de quién es Dios. Necesitamos acudir a Cristo Jesús, observarlo a través de los evangelios si es que queremos conocer a Dios y crecer en su conocimiento. Por otro lado, también otro propósito por el cual Dios se revela a nosotros a través de la encarnación del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, es para enseñarnos cuál es la manera adecuada de vivir delante de un Dios santo y un Dios justo, para que no haga cada quien lo que bien le parece. Porque somos tremendos, mis hermanos. No solamente tenemos una perspectiva equivocada de Dios, también tenemos una perspectiva equivocada de nosotros mismos. Cuando yo estaba en la secundaria, yo era una cosita así, mi hermano. Está en mi familia, si no, pregúntele. No había crecido, no sé por qué Dios me estaba tratando. Pero una cosita, no alcanzaba el tubo del camión. En serio, estaba en tercero de secundaria. Y todos me decían que estaba bien chaparrito. ¿Y sabe qué hacía? Iba y me miraba al espejo. Y decía, no estoy tan enano. De verdad, se lo prometo que hacía eso, Decía, no estoy tan enano. Y ya me iba bien contento. Cuando crecí, me di cuenta que sí estaba demasiado enano. Le llegaba al hombro a mi madre mide como unos 50. Estaba muy chaparrito, tenía una perspectiva que no era la real. Y el hombre es muy dado a tener perspectivas de sí mismo equivocadas por la misma ignorancia que tiene de Dios. Ignora a Dios y se ignora a sí mismo. Ignora cuál es la voluntad de Dios, ignora cuál es la manera en la que tiene que vivir. Ignora cuál es su propósito y el cumplimiento de su propósito. Si no, pregúntele a aquellos hombres que profetizaban, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros. Porque ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y se dieron cuenta al final de sus días que no conocían a Dios y que tampoco sabían en dónde estaban parados ellos. Porque el Señor terminó diciéndoles, apártense de mí porque no los conozco. Y no solamente eso, les dijo, hacedores de maldad. ¿Sabe quién es un hacedor de maldad? Alguien que no hace la voluntad de Dios. Es así de simple. Si no haces la voluntad de Dios, eres un hacedor de maldad. El Señor Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. El que conmigo no es contra mí. Así de simple, así de sencillo. No podemos estar en puntos intermedios. Recordemos, mis hermanos, que el hombre tiende a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. A tomar lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así lo dice la Biblia, ¿sí o no? Y sí somos así, ¿verdad? ¿O nunca le han llamado a lo malo bueno? Claro que sí. Y es precisamente en ello, en este tipo de pensamiento en donde piensa que su comportamiento agrada a Dios, cuando la realidad es que se está alejado de su perfecta voluntad. No se vive. El contexto de Mateo en el Sermón del Monte trata temas como el perdón. Los judíos pensaban que el perdón era bueno, el perdón que tenían. Incluso Pedro, el hombre más generoso de Israel, dijo, hasta 7 veces perdonaré a mi hermano. Y el Señor le dijo, estás muy equivocado, Pedro. No tienes ni idea de lo que es el perdón de Dios. Tienes una perspectiva muy barata de quién es Dios. De la generosidad, del amor, de la fidelidad, la compasión, la justicia, temas como estos del Señor Jesucristo trataba porque el pueblo de Israel no los entendía. Porque si aman a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? Dijera el negrito de los memes. ¿Qué estás haciendo de más? ¿Qué chiste tiene que ames a los que te aman? ¿Qué chiste tiene que seas generoso cuando tú quieres solamente?
Pero todos estos temas, mis hermanos, fueron reinterpretados por el Señor Jesucristo. Porque el hombre basaba su vida en una forma de vida totalmente opuesta a la que Dios demandaba. De modo que el Señor comenzó a reinterpretar todo aquello que los hombres habían torcido. Habéis escuchado o habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, oíste que fue dicho, cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo les digo. Terminaba el Señor exhortando tan fuertemente a los líderes del pueblo de Israel, que terminó diciéndoles hipócritas y generación de víboras, porque ignoraban tanto a Dios. Y no solamente ignoraban a Dios, sino que llevaban a las personas a apartarse cada vez más de Dios. Dice la Escritura, recorren mucho camino para ser un prosélito, para ser un discípulo. Y cuando lo hacen, resulta que lo hicieron 2 veces hijo del infierno más que ustedes, porque no les enseñan bien. ¿Cuántas veces los escribas y fariseos quisieron matar al Señor Jesucristo porque el Señor hacía milagros en día de reposo? Ignorando lo que estaba delante de ellos, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo tenían enfrente y no lo vieron. La encarnación del Señor vino a romper con la religiosidad del mundo para crear lazos familiares verdaderos, porque eran muy elitistas estos hombres, tenían sus grupitos y solamente los de la élite, de modo que Santiago les dijo, si ves a un hombre que tiene un anillo grueso, lo sientas hasta adelante, y si ves que alguien tiene el chorcito roto, lo mandas hasta atrás, y dice, y cometes pecado. Porque hacer acepción de personas es pecado. En Mateo 23 les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino. O sea, sí, se creen muy dadivosos y que dan sus diezmos de todo lo que tienen. Pero ¿de qué les sirve si están dejando lo más importante de la ley? La misericordia, la justicia y la fe. Era necesario hacer eso sin dejar de hacer aquello. Y luego les dice, guías ciegos que colan el mosquito y se tragan el camello. Pero eran bien exagerados. Se agarraban un vaso con vino, lo colaban porque no querían que ni un mosquito chiquito les pasara por la boca, porque según Levítico era cosa inmunda. Pero se tragaban el camello completo. O sea, pasaban por alto las cosas más tremendas y a lo que no tenía importancia, a eso sí le daban mucho peso. Como cuando el Señor Jesucristo sanaba en días de reposo. Ahí sí, ellos consumían las casas de las viudas, hacían maldades por todos lados, pero el Señor sanaba a un cojo en día de reposo y ahí andaban queriéndolo matar. Dice, son hipócritas, son guías ciegos. Debemos entender, mis hermanos, que la ignorancia de Dios provoca cargas difíciles de cargar, produce fatiga, desánimos, produce amarguras, produce maledicencias y toda clase de pensamientos desagradables a Dios. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no enfoca su vida en Cristo Jesús, es una persona que vive con una joroba en la espalda y que pone a todos a cargar cargas que él mismo no puede llevar. Por esta causa el Señor Jesucristo les dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. O sea, ya quiten su religiosidad, ya dejen de estar queriendo agradar a Dios a su manera, porque nunca van a poder. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces van a tener descanso para sus almas. Si alguna persona no tiene descanso en su alma, es porque no está acudiendo a Cristo Jesús. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga.
Porque el Señor nos enseña cómo debemos de vivir. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, y sus mandamientos no nos son gravosos. O no nos deben de ser gravosos. Gravoso significa pesado. No nos debe de costar trabajo obedecer al Señor si verdaderamente creemos que Cristo Jesús es Dios. Por el contrario, debemos de buscar siempre hacer la voluntad del Padre. Por otro lado, no solamente vino el Señor a mostrarnos una imagen clara del Padre, o a mostrarnos una imagen clara de cómo debemos de vivir, sino que también su encarnación llevaba el propósito de entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Ese fue el principal propósito de la encarnación de Cristo, aunque no el único. La redención del hombre por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz. El Emmanuel, el Dios con nosotros, profetizado 700 años antes de su venida. Un Dios que estaría en medio de nosotros. A través de los años, mis hermanos, los hombres siempre han tenido la sensación y la necesidad de identificarse con Dios, de una u otra forma. Por eso tú ves tanta mitología acerca de semidioses, hombres con capacidades de dioses, porque el hombre siempre ha tenido la necesidad de identificarse con Dios y crea a Dios hombre, pero son mitad Dios y mitad hombres. Hombres con habilidades extraordinarias que supuestamente figuran la imagen de Dios. La mitología los conoce como héroes, pero héroes que más allá de poseer humildad, son seres de enorme ego, de rebeldía. Supuestamente bajo sus propias fuerzas arreglan injusticias y cobran venganza de sus enemigos. Algo totalmente diferente al Señor Jesucristo. Porque del Señor Jesucristo se dice, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué diferente Dios, ¿verdad? Qué diferente hombre. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que la encarnación, a través de la redención o del pago de nuestros pecados, hizo posible la adopción también. Somos hijos de Dios. Y podemos clamar a Dios, Abba Padre. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué impresionante hecho la encarnación. Que cuando Jesús vino a esta tierra, el Padre te estaba dando a ti todo lo que más ama en su existencia o en su ser. Y lo estaba entregando por todos nosotros. El Dios encarnado que vino a morir por los pecadores. Qué admirable hecho, mi hermano. ¿Cómo no te dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo has de dudar tú del amor de Dios si Él entregó a su propio Hijo por ti? ¿Cómo no has de confiar en Él si Él se hizo hombre para entender perfectamente tus necesidades? ¿A cuánto les ha dado sed? Levante su mano. ¿Sí? Así manténgala porque a mí ya me dio. A Dios le dio sed. A Dios hecho hombre.
Jesucristo tuvo sed, Jesucristo se cansó, Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo tuvo dolor. ¿Y sabe para qué, mi hermano? Para entender tus necesidades. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego dice, y subraya este versículo, en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que tú puedes acercarte a Dios cuando tengas algún tipo de necesidad, cuando requieras misericordia, cuando requieras gracia, porque Dios entiende perfectamente tu necesidad. Y todo por el hecho de que decidió encarnarse, decidió hacerse hombre, para que le pudiéramos conocer. ¿Qué necesidad, mi hermano, tenía Dios de que le conozcamos? ¿De eso depende su deidad? Pero sí depende nuestra plenitud. De conocer a Dios depende tu plenitud. De conocer a Dios depende tu propósito. De conocer a Dios depende tu significado. Si te sientes sin valor, es porque no conoces a Dios. Si necesitas dinero para tener valor, es porque no conoces a Dios. Si sientes que te falta valor porque no tienes una pareja, no conoces a Dios. Porque del conocimiento de Dios dependen todas estas cosas. O de otra manera, no es que le necesitemos, no es que Él nos necesite a nosotros, sino que nosotros le necesitamos a Él. Por eso se encarnó. Porque Él sabía que le necesitábamos. Y su propia naturaleza suplió la necesidad que su creación tiene de Él mismo. Su necesidad de Él. Qué desperdicio de vida vivir una vida sin conocer a Dios. Menospreciando la entrega del Señor Jesucristo al despojarse de su gloria en las alturas. Venir y hacerse hombre con la única intención de que nosotros podamos conocerle y experimentarle. Qué desperdicio no hacerlo, mi hermano. Qué desperdicio preocuparnos más por conocer cosas pasajeras y temporales y dejar de conocer al Dios vivo y verdadero que se encarnó por ti y por mí. Porque verdaderamente Él se encarnó por nosotros. Amados hermanos, créame que estoy seguro cuando le digo que Dios verdaderamente quiere que le conozcamos. Dios no está jugando al darse a conocer a nosotros. Él quiere que le conozcamos, quiere que le experimentemos, que experimentemos su gracia a través de Jesucristo. Él no nos dejó desamparados. Cuando nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien por su camino, Él vino y nos juntó por medio de su sacrificio en una cruz. Su encarnación abrió la puerta a la más grande plenitud que un hombre pueda alcanzar. Su encarnación nos abrió la puerta al seno del Padre, al corazón de Dios. Qué privilegio poder conocer el corazón de Dios. Poder recostarnos en su pecho, tal como lo hizo Juan el apóstol, el discípulo amado, o incluso a sus pies, como lo hizo aquella mujer llamada María. Privilegio impresionante. Pero necesitamos nosotros acudir a Él y verdaderamente querer conocer a Dios. Necesitamos observar a Cristo Jesús. Necesitamos observar y creer que Él es el Hijo de Dios,
que Él es quien nos revela el corazón del Padre. Y es el único que nos puede otorgar seguridad en su amor. Aquella seguridad de la cual habló el apóstol Pablo, que la comparaba a cualquier cosa pasajera de este mundo, natural y aún espiritual. Porque ni principados ni potestades, dijo el apóstol Pablo, nos pueden separar de su amor. A algunos se les aparece el diablo y corren. ¿Cuántos se le han aparecido el diablo? ¿Nomás a mí? No se creía tampoco a mí, Pero qué impresionante poder conocer el corazón de Dios a través de Cristo Jesús. No darnos una idea, no inventarnos dioses, no crear maquinaciones en nuestra mente de dioses que no tienen nada que ver con las Escrituras, como lo hacen muchos otros, sino acudir a la palabra y ver y observar al Cordero de Dios. Observar a aquel que dejó su trono para abrigarnos bajo sus alas. Necesitamos, mis amados hermanos, conocer a Dios. Él no nos dejó desamparados y créame, y le repito, estoy seguro que Dios quiere que le conozcamos. Pero depende de nosotros si nos aventamos a sus pies o nos agarramos barriendo, si sustraemos de la bolsa o nos recostamos en su pecho. Esa es cuestión de cada uno de nosotros. El Señor se encarnó para que tú y yo pudiéramos tener la más grande plenitud que jamás hubiéramos podido imaginar. El más grande valor que ningún otro ser te puede dar. Y todo eso fue gracias a que Jesús se hizo hombre. A que el Hijo, la segunda persona en la Trinidad, tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo menos que podemos hacer es tratar de conocer a ese Dios que nos ha puesto todo sobre la mesa. Amén. Cierre sus ojos, mis hermanos. Cierra tus ojos. Medita en la palabra. Hay muchas formas de darnos cuenta si verdaderamente estamos poniendo nuestra mirada en Cristo o no. La principal de ellas es el orgullo, la soberbia, la altivez de corazón. La rebeldía, la ignorancia. Son cosas que evidencian que no conocemos a Dios, que lo hemos separado del Dios de la palabra. Pero también el temor, la duda, el desánimo, la amargura, la tristeza. Necesitamos entender, mis hermanos, que Dios no nos desamparó. La encarnación fue el primer paso para la restauración de todas las cosas. El día que Jesús nació en ese pequeño pesebre, los ángeles sabían que estaba iniciando el plan glorioso de restauración, de redención, y comenzaron a adorar al bebé Jesús. Nosotros necesitamos también tener en cuenta eso. Rendirnos a sus pies. Porque yo soy gran rey, dice el Señor. Porque yo soy gran rey. Yo no soy un Dios de tu imaginación. Yo no soy un Dios
de tus pensamientos. No, mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Mis caminos son mucho más altos que los tuyos. No pienses en compararme con tu razonamiento. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y la vida manifiesta nuestro conocimiento de Dios. Si lo honramos o no, si le tememos o no. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Y qué tanto ese conocimiento que tienes está en armonía con lo que Jesús es? Porque verdaderamente Jesús habita en medio de su pueblo. Porque verdaderamente Jesús está presente en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con ese conocimiento? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos pensar, necesitamos meditar, necesitamos entregar nuestro corazón a Él. El más grande problema del hombre es su ignorancia de Dios. No hay problema económico, no hay problema de salud, no hay problema emocional que se compare a la ignorancia de Cristo Jesús. Nosotros necesitamos conocerle. Ay, amado Padre, gracias, Señor. Gracias por haber venido a este mundo, el Dios que habitó entre nosotros, el Dios que mostró su gloria, y aun cuando algunos no la quisieron ver, el Señor demanda en este momento que nosotros la veamos. La gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella gloria que es capaz de transformar, de restaurar, de cambiar el lamento en baile, la tristeza en gozo. Padre mío, ayúdanos a entenderte y conocerte. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Enciende tu Espíritu Santo en nosotros. Queremos conocerte. Queremos adorarte. Te necesitamos, precioso Dios. No permitas que desechemos tu sacrificio. No permitas que desechemos tu ejemplo. No permitas que ignoremos tus palabras. Cámbianos. En este momento cámbianos, Señor. Transfórmanos. Ya no queremos seguir ignorando tu voz. Ya no queremos seguir ignorando tu ejemplo, tus pisadas, sino queremos ir detrás de ellas. Gracias, Padre. Gracias por haberte humillado. Gracias
Gracias porque con tu pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Porque siendo rico te hiciste pobre. No queremos enorgullecernos, sino más bien humillarnos y deleitarnos en ti, en tu inmenso amor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Que no partamos de este mundo, Señor, sin haber impactado por lo menos una vida, sin haber mostrado tu gloria por lo menos a una persona. Que no muramos sin haber mostrado el conocimiento de tu nombre. Porque costó mucho. Costó demasiado, Señor, el que nosotros pudiéramos tener tu conocimiento. Fue un precio muy alto el que pagaste. Ayúdanos a valorarlo. Y perdónanos. De verdad, amado Dios, perdónanos por no anhelar conocerte. Perdónanos por no desearte más que a cualquier otra cosa. Perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos, amado Dios, y restáuranos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, mi Dios y mi Salvador, Rey mío y Dios mío. Recibe toda la gloria de lo más profundo de nuestro corazón. Tu iglesia te alaba, Señor, tu iglesia te adora. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, recibe nuestro aplauso. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Mis hermanos, el conocimiento de Dios costó mucho, demasiado, mis hermanos. El tener la palabra costó mucho, muchísimo. Valorémosla, adentrémonos a ella, escudriñemos las Escrituras, conozcamos a Dios, comuniquémonos con Cristo, observemos a Jesús y encontraremos el conocimiento de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos, que pasen bonita tarde. Gracias a Dios por sus vidas, por este tiempo. Que Dios siga haciendo la obra en cada uno de ustedes y que el Señor los use en cada una de sus familias para testimonio de este Dios vivo y verdadero que tenemos. Que Dios le bendiga, que pase bonita tarde.